Hay muchas cosas que aún no podemos encontrar ni explicar en el cerebro, como por ejemplo la libertad, cómo tomamos las decisiones, cómo podemos crear un mundo mejor. These facts provide a very important framework for us to begin to understand how training the mind may impact neuroplasticity and epigenetics in ways that can support enduring well-being. Podemos entender que la regulación de la expresión de los genes, que la epigenética, que la neuroplasticidad y esa bondad innata no solamente son fuentes de esperanza, sino fuentes de sustrato científico. We know that a mother who behaves in a more nurturant, loving way toward her offspring actually induces epigenetic changes in the brain and body of those offspring which persist, often for the individual's entire life and even past to one or two subsequent generations. Sabemos que la mente puede ser entrenada, que la mente puede ser más competente y menos competitiva. The research shows that when we train our mind in these kinds of ways, we can become more emotionally balanced, learn to better regulate our emotions. Meditar no es un lujo, es una necesidad en un mundo que seguro cada vez puede ser más incierto. So when we engage in meditation practices, contemplative practices to cultivate kindness and compassion, we are not creating these qualities, what we say de novo, just out of thin air, but rather we are recognizing qualities that exist already. We're becoming more familiar with these qualities that constitute our basic nature. ¿Puede el amor, la empatía, el gozo y el altruismo ser elementos significativos en este mundo? ¿Puede la política y la neurociencia del bienestar crear un cambio significativo? Nosotros creemos que sí. And so by changing our mind, we have the conviction that we can also change the world. Buenos días a todo el mundo, buenas tardes si nos están ustedes viendo desde Europa y buenas noches quizás si ven este programa en diferido más tarde. ¿Cómo están? ¿Cómo amaneció este bonito martes para ustedes? Les saludamos desde Panamá. Son las 8 de la mañana aquí en el centro de las Américas, las 7 en México, 2 horas más tarde en Buenos Aires y las 2 de la tarde en Madrid, en España. Esto es la ciencia del bienestar. Estamos en nuestro capítulo 67 y en producción saludo a nuestras compañeras, nuestras queridas compañeras, a Ana Marisol y Loira desde Panamá, a Carla desde Guatemala y también a Mariana desde Ciudad de México. Sin ellas no haríamos el programa cada mañana, así que un abrazo muy fuerte a las 4. Ahí os va. Y también a todos ustedes, ¿verdad? Porque tenemos todo un programa por delante, una horita para disfrutar del bienestar. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? En el capítulo 67 vamos a hablar del sentido de la vida. Me gustaría hablar de la obra de Viktor Frankl y sobre todo de una terapia que él acuñó. Se llama la logoterapia. Ayer empezamos hablando de la narrativa. Seguimos hablando sobre el valor de las palabras, pero entraremos más en detalle particularmente sobre ese sentido de la vida que él particularmente veía. ¿Qué diferencia existe entre el sentido de la vida que los científicos han encontrado y el que encontró Viktor Frankl? ¿Cómo llegó a esas conclusiones? En nuestros invitados internacionales, como es martes, y cada martes nos encontramos con el doctor Jorge Aranda, desde esa fundación que todos queremos tanto, Hands with Heart, las manos con corazón, ¿verdad? Una fundación dedicada a hacer mucho bien por todo el mundo. Estará con nosotros Jorge desde España. En yoga creo que estaremos con Narayani, ¿verdad? Con Narayani desde Tenerife. Y Narayani nos ayudará a cuidarnos un poco más en el cuerpo. Y en nuestra meditación final, cómo encontrar propósito a la meditación y cómo esa meditación
nos ayuda a encontrar propósito en la vida. Muchísimas gracias, sean ustedes bienvenidos. Esto es La Ciencia del Bienestar en su capítulo número 67. Contenta de verles, como siempre, aquí cada mañana. Bueno, ¿qué sentido creen que tiene la vida cuando nos están pasando cosas realmente que son tan cambiantes? Quiero hablarles de un psiquiatra de origen vienés que realmente fue muy particular porque él era neurólogo y psiquiatra y como era hebreo de origen, acabó en un campo de concentración desgraciadamente y pasó gran parte de todo lo que fue el periodo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial en el campo. Viktor Frankl encontró el sentido de la vida no solamente por el trabajo que había hecho previamente, sino porque asumió una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad que asumió? Cuando entró en el campo, dice en su obra, vi que aquello no era para unos días, que lo mejor que podía pasarnos en algunas de las circunstancias era morir, pero que si sobrevivíamos, desde luego teníamos que sobrevivir para contarlo. ¿Qué responsabilidad tenemos para con nosotros mismos y qué responsabilidad tenemos como seres humanos? Esa es la gran pregunta que nos hace Viktor Frankl esta mañana. Si tenemos claro el por qué, entonces podremos tener claro cómo hacer frente a todos los cómo, simplemente sintiéndonos como más libres y más seguros de ese objetivo. Pero ¿cómo sabemos cuál es el propósito de nuestra vida? Ahí existe solamente un propósito en la vida, podemos ir cambiándolo conforme vamos cambiando la vida. Richard Davidson nos enseñó que hay 4 componentes del bienestar, aunque luego le hemos añadido un quinto, pero hay 4 componentes del bienestar. Quisiera repasar con ustedes esos 4 componentes y luego volver a Viktor Frankl. Richard habla de que el primer componente del bienestar es la atención y que la atención es por excelencia, como dijo William James, lo más importante de la educación. Por lo tanto, una persona que quiera encontrar el propósito de su vida, lo primero que debe de hacer es estar atento. Atento a lo que está pasando, a cómo está pasando y a cómo se siente. La pregunta no es muy complicada. ¿Estás atento? Pero ese estar atento no es tan fácil. Muchas veces nuestra mente se distrae y nos vamos a 1000 cosas. Estamos en el programa, pero en realidad quisiéramos estar dentro de un río o quisiéramos que ya llegara la meditación, ¿verdad? No es complicado y sí es complicado estar atento. Por eso educar en la atención cultiva el propósito de vida. El segundo componente de bienestar tiene que ver con la conexión, la capacidad que tenemos de una vez estando atentos, ser capaces de conectarnos con los otros. ¿Por qué creen ustedes que hay personas que no conectan con los demás, que tienen comportamientos más bien narcisistas, que creen que todo el monte es orégano, decimos en España, ¿verdad? Que todo es para ellos y que creen que la felicidad es solamente algo que tiene que ver con hacerse el bien a ellos y sentirse satisfechos ellos mismos. Muchas de las personas que sufren depresión y algunas alteraciones psicosomáticas no encuentran el sentido a la conexión o se conectan de una manera inapropiada. Y es que la conexión es el segundo componente del bienestar y por lo tanto uno de los componentes que llevará a descubrir el propósito de vida. El tercer componente del bienestar tiene que ver con los momentos difíciles. Claro que podemos estar atentos si cultivamos la atención, claro que podemos estar más conectados, pero a veces la vida nos sacude y nos ofrece matices que no esperábamos, como por ejemplo la pandemia. Como le pasó exactamente a Viktor Frankl, que de repente por su condición, ayer hablábamos de los etiquetados, ¿verdad? Por su condición de hebreo acabó en un campo. ¿Quién iba a imaginar que sucedería lo que sucedió en Alemania? ¿Y quién puede imaginar una tragedia antes de que suceda? Muy pocas personas. Incluso aunque la imaginemos, no somos capaces de ver las dimensiones que tienen, porque esas tragedias nunca habían existido. ¿Cuál es el componente que tenemos que cultivar para poder trabajar aquello que era imprevisible?
El componente se llama resiliencia. La resiliencia es la capacidad de resignificar aquello que ha sucedido y convertirnos en una nueva persona. No significa simplemente levantarte y seguir como si nada hubiera pasado, quitándote el polvo del vestido. Muchas personas que sufren experimentan un profundo vacío existencial. Y ese vacío existencial, aunque tengan resiliencia, no les da para más. Entonces Davidson descubrió que el cuarto componente tiene que ver con el propósito de vida, justo lo mismo que habla Viktor Frankl, ¿verdad? Solo que Frankl habló antes que Davidson sobre esto. ¿Por qué Davidson y Frankl se parecen en ese sentido de atribuirle tanta importancia al propósito de vida? Bueno, Frankl claramente por sus experiencias, él consideró que el único sentido de la vida, lo único que podía darle sentido a lo que estaba viviendo, era trabajar en algo que realmente le permitiera estar con los demás. En el campo cada día su día era igual, era un día más duro que el anterior. El ser humano, como seres humanos, nosotros necesitamos darle sentido a nuestra vida. Lo necesitamos desde que estábamos en las cavernas y un día nos levantamos de 4 patas a 2 patas, desde que miramos a las estrellas y nos preguntamos, ¿qué es eso? ¿Qué hay ahí? Desde que nos cuestionamos a nosotros, en el cerebro es cuando surge la inteligencia existencial, buscamos el sentido de la vida. El sentido de la vida difiere de una persona a otra, no es que todos tengamos que tener el mismo sentido, ¿no? Porque si todos tuviéramos el mismo sentido, pues seríamos como robots. Y además el sentido de la vida, que también se puede cultivar a manera de propósitos, va cambiando a lo largo de nuestra existencia. ¿Por qué es importante en neurociencia el sentido de la vida? Es importante no solamente porque va más allá de los circuitos de satisfacción y del cerebro, no se equivoquen, el sentido de la vida no tiene que ver con la satisfacción a corto plazo, sino con aquello que te hace levantarte cada mañana, aquello que te hace enfrentar las luchas más profundas, ¿verdad? Y en la tragedia de la pandemia hemos visto mucho. Cuando Frankl publicó en 1945 El hombre en busca del sentido, un libro que inspiró y sigue inspirando a millones de personas, tuvo que asumir una actitud muy firme. Y la actitud que asumió, ¿saben cuál fue? Sí a la vida. Muchos de sus compañeros que habían estado en el campo, como por ejemplo Primo Levi, otro famoso escritor, no pudo y 20 años más tarde cometió suicidio. Pero para Frankl, como sabemos, aun después de haber visto los horrores del Holocausto, después de haber sido prisionero en Auschwitz y Dachau, él superó de una forma estoica. ¿Recuerdan los estoicos? Y esa superación le permitió construir algo nuevo. Lo que construyó hoy lo conocemos como la logoterapia. Y eso es importante. La logoterapia que él construyó deriva de dos apreciaciones. La primera es logos, y logo es equivalente en griego a sentido. También se podría traducir por sabiduría, entendiendo tanto la relación que tenemos por el mundo de los sentidos como los valores mucho más profundos. Logos también es la capacidad de ordenar nuestro mundo, de ordenar nuestro cosmos, y en esa ordenación nosotros le damos sentido al relato. ¿Se acuerdan de Caperucita y el Lobo en el capítulo de ayer? Exactamente eso. Y al darle un sentido a ese correlato, le damos un giro a nuestra existencia personal. Es como si entráramos en una dimensión no ética del ser humano, cuya existencia va mucho más allá y radica en lo que nosotros llamamos la realización de los sentidos y los valores profundos. ¿Se parece esto a la neurociencia? Sí. Cuando nosotros vemos ese self, ese yo que se cuenta historias, observamos parte del cerebro que a veces está en rumiación, y esa parte que no puede parar, nos gustaría que estuviera tranquila, nos gustaría que estuviera satisfecha.
Y a veces le damos un coche, le damos una casa, le damos una experiencia, pero esa parte de nosotros nunca se aquieta. El sentido en materia de neurociencia es algo mucho más profundo. Hemos observado que las personas que tienen sentido y propósito en su vida viven más, por ejemplo, se ponen menos enfermos, son capaces de resiliar a las experiencias más difíciles, como por ejemplo el cáncer, la pérdida de un ser querido, o lo vemos también en las tragedias como los huracanes. En ese sentido, lo que ha descubierto la neurociencia y lo que descubrió Frank en la logoterapia es que la motivación de toda persona es la búsqueda del sentido, y la búsqueda del sentido es lo que le da sentido a la propia vida. No sé si me estoy explicando. No hay un único sentido. Es la búsqueda del sentido en sí mismo el propósito de la vida. En cada momento concreto, en cada situación particular que se encuentre, un ser humano puede llegar a significarse, signo o señal, encontrar sentido. Y esa significación se establece mediante una tensión. Esa tensión la hemos visto también en materia científica, la tensión que existe entre la realidad, por dura que pueda parecer, y los ideales o los valores más internos que nosotros pretendemos materializar o vivir de acuerdo. Así podríamos definir que la existencia humana solo es auténtica cuando es vivida en términos de autotrascendencia, entendiendo por autotrascendencia la capacidad de ir más allá de nosotros mismos. Imagínense ustedes que planto un árbol. Un árbol normalmente vive más que un humano si le dejamos tranquilo. Los árboles solo necesitan que les dejemos en paz. Los plantamos y no hace falta que vayan ustedes a regarlos, solamente no les dañen, ¿verdad? Plantamos árboles y sabemos que esos árboles nos vivirán más que nosotros. Eso es darle un sentido. Un sentido es cuando trascendemos nuestra propia trivialidad, nuestra propia cronología. Por ejemplo, tenemos un hijo y si todo va bien, ojalá que sí, los que tienen hijos, sabemos que esos hijos nos vivirán y no nos pertenecen. Los hijos no es que le den sentido a nuestra vida, pero sí entregamos muchas cosas y trascendemos esa entrega. También hacemos proyectos y con suerte esos proyectos también nos sobrevivirán y de esa manera nosotros autotrascendemos. Nuestros genes, eso lo ha descubierto también la epigenética, necesita ese elemento de la autotrascendencia. No solamente porque, como dijo Víctor Frank, el hecho antropológico fundamental de todo ser humano es ir más allá de sí mismo. Y ese sí mismo que ayer estábamos hablando que podríamos cambiar, hemos visto que no es un sí mismo estable. Entonces, ¿cómo podemos ir más allá de nosotros mismos, de un nosotros mismos que no es estable? Muy fácil, dándole sentido y propósito a nuestros actos. Los hombres y las mujeres somos plenamente capaces de que cuando algo realmente lo amamos, y nos parece justo, nos entregamos a ese algo. Si ese algo, esa situación es cuidar un hijo, levantar un proyecto o defender una causa. Y es que es plenamente lo mismo que descubrió Davidson, lo mismo que descubrió Viktor Frank. Esa característica constituye realmente el propósito. Y el propósito de ser humano no es simplemente ser feliz a corto plazo, sino más bien encontrar la felicidad y sus causas. Ese es el título de algo que os hablaré otro día, la felicidad y sus causas, cómo la especie humana, como el Homo sapiens sapiens realmente puede encontrar sentido a todas esas cosas que realiza, aunque esas cosas sean tan sencillas como respirar. Bien, esta era nuestra invitación de la mañana, recordando al famoso neurólogo y psiquiatra Viktor Frank y también recordando la obra de nuestro querido compañero Richard Davidson. Vamos a darle paso al doctor Jorge Aranda.
y preguntarle qué es para él el sentido, ¿verdad? Cómo él lleva el sentido de su vida. Buenos días, buenas tardes, Jorge. ¿Te tenemos por aquí ya? Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Perfectamente. ¿Se me ¿Cómo oye estás? bien? Pues me dejas perplejo, Concha. Yo me quiero callar y seguir escuchándote. Yo decía, por favor, que no se calle, que siga hablando, me parece tan interesante y tan oportuno en estos momentos que digo, yo no quiero intervenir hoy, yo le cedo todo mi espacio a la doctora. ¿Cómo está Murcia Eh, y cómo está España? ¿Cómo van los casos, Jorge? bueno, ahí vamos. Es una situación complicada, ya lo sabemos, y con muchas repercusiones también sociales y económicas, y no es fácil en lo que estamos viviendo y como parece que va a evolucionar todo, ¿no? A nivel sobre todo social y económico. Por suerte parece que los casos y la parte sanitaria está más estable, incluso con cierta tendencia a reducirse, pero vamos a ver qué pasa con las fiestas, con las reuniones de familias y si eso no genera que venga una tercera ola. Así que crucemos los dedos, intentemos tener cabeza y control en estas fiestas que se aproximan y guardar mucho las distancias e intentar interactuar con la menor cantidad de gente posible, por mucho que nos duela y por mucho esfuerzo que nos suponga. Ojalá que le den un sentido diferente a la Navidad. Jorge, estábamos hablando del sentido y desde luego el desarrollo de la logoterapia hizo que profesionales como tú rehumanizaran diferentes disciplinas. ¿Crees que esto que estábamos hablando sobre la búsqueda del sentido sería aplicable a lo que hacéis en la Fundación Hands with Heart? Pues sí, yo te estaba escuchando con muchísima atención, como siempre intento hacerlo. La atención, uno de los componentes del bienestar. Y, y no lo digo en serio. Y, y estaba intentando ser capaz de conectarme contigo, otro componente de bienestar. Y sí, sin duda yo creo que es algo que intentamos llevar a cabo en nuestra organización. Y tenemos nosotros ejemplos directos, yo tengo ejemplos directos yo como osteópata, de gente que me ha influido mucho a nivel inicialmente profesional, pero a medida que yo iba creciendo y que los iba conociendo más, su obra y su legado, me han influido mucho a nivel personal. Y te estaba escuchando con mucha atención y, por ejemplo, el fundador de la osteopatía murió con 89 años Wow. en 1917. Y fue un hombre que perdió 5 hijos y que sobrevivió a la Guerra Civil Americana. Entonces el señor tenía un gran propósito de vida. Estaba muy convencido de lo que quería compartir con la humanidad, del aporte a la sanidad de aquellos momentos, que era muy diferente al cual tenemos ahora. Y sin duda que todo ese propósito que tenía le ayudó a vivir tantos años, creo yo, y le dio esa energía, ese extra que en ocasiones seguramente necesitó. Por ejemplo, los 4 últimos años de su vida sufrió un daño cerebral, perdió el habla, vaya, ahora que estamos hablando de la logopedia, y aún así, pues el hombre continuó, ¿no? Después una señora que también me influyó muchísimo, que fue una de las pioneras en osteopatía en el ámbito pediátrico, que es la especialidad a la que yo me dedico y a la que nos dedicamos desde la fundación. Murió con 92 años de edad y murió porque perdió visión y creo que perdió el propósito de vida, porque al perder visión le impidieron que pudiera seguir trabajando en clínica y la enviaron a una residencia de ancianos. Y cuando ya dejó de ejercer, empezó a deteriorarse de un modo radical. Creo que ahí perdió su propósito o aunque lo mantuvo no pudo ser capaz de ejecutar su propósito de vida como lo estaba realizando mediante la docencia y la práctica clínica. Y un tercer profesor que también tuve la oportunidad de disfrutar era un señor que murió con 98 años de edad. Entonces, yo una de las lecciones que sacaba de esta gente es que obviamente estas personas no necesitaban trabajar a esa edad con el desgaste energético que supone una actividad física, como puede ser la práctica de la osteopatía, ¿no? Que no deja de ser una terapia manual. Y si estas tres personas con 89, 92 y 98 años decidían seguir haciéndolo, decidían seguir ayudando al prójimo,
es porque realmente tenían un gran propósito y estaban convencidos de ellos plenamente y así lo transmitían, por lo menos así lograron transmitírmelo a mí, o yo pude captar ese mensaje. Así que sin duda estoy completamente convencido de lo que estás comentando. Yo he tenido la fortuna de vivirlo de cerca con esta gente que me ha influido muchísimo. Y esto es un poco lo que intentamos transmitir en la filosofía y en el objetivo que nos planteamos desde la fundación. Una vez que empiezas a meterte en fundaciones y en organizaciones, hay cosas que están un poquito más organizadas y diseñadas. Y fíjate, y que a mí me preguntaban, bueno, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es la misión de la ONG? Y digo, bueno, pues tenemos estos objetivos. Y dice, no, 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 tienes que tener una misión concreta y después tienes que tener una visión con V. Digo, pero ¿qué diferencia entre visión y misión? Pues visión es aquello casi inalcanzable, pero que tú vas a poner todos los medios por intentar lograr. Y eso me parece que concuerda mucho con el propósito de vida. Y la Eso, misión, perdón, eso, dígame. no, no, adelante, perdón, Jorge. No, y la misión es un poco llevarlo un poco más a objetivos un poco más medibles o un poco más alineados con una estrategia determinada, ¿no? Es decir, bueno, tengo un propósito casi inalcanzable, ¿no? Pero está muy bien tener esa visión de qué es lo que te gustaría dejar o el legado que te gustaría dejar a través de actividad de una fundación, ¿no? Y después la misión, que es ser un poco más específico. Entonces, me parece que está muy alineado un poco con la línea de la charla que está dando hoy. Estaba pensando, Jorge, en Ellen Adams Keller, ¿verdad? La escritora, oradora y activista que era sordociega estadounidense, como esa persona que había sufrido una pérdida total de la visión y de la audición, que era incapaz de comunicarse gracias a que su familia la manda a Anne Sullivan y logra todo ese avance social tan importante. ¿Cómo de importante es que las personas que sufren a veces, ¿verdad?, la pérdida de alguno de los sentidos o la pérdida, la merma de áreas de su cerebro, encuentren a alguien, ¿verdad? Es un caso interesante. Sí, sí, es sin duda de una gran inspiración, ¿no? Y cómo poder encontrar a alguien que te sirva de motor y intentando siempre que ese alguien que encuentres seas tú mismo, ¿no? Que eso ya sería el culmen, ¿no? Que como tú te referías de la autotranscendencia, que yo creo que sería el paso realmente a lo que todos deberíamos aspirar, pero que entendemos que es muy, muy complicado y sobre todo cuando tenemos situaciones tan limitantes, ¿no? O tan frustrantes como puede ser el caso que nos está comentando la doctora. Em, si te parece, y un poco unido a lo que estamos comentando, me gustaría recordar dos eventos que sucedieron esta semana pasada, que fue el día 10 y el día 12 de diciembre. El día 10 fue el Día Internacional de los Derechos Humanos y el día 12 de diciembre fue el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal. Me disculpo de antemano si ya lo comentasteis en su día la semana pasada, pero si no es así, pues a mí me gustaría recordárselos a la audiencia, porque son también eh, acuerdos internacionales que también nos dan un poco de inspiración a creer en el sistema social en el que estamos viviendo y al que queremos llegar a apuntar, ¿no? Volviendo a esa visión y a esa misión y a ese propósito que nos trascienda a nosotros mismos y por el cual estemos dispuestos a esforzarnos y como tú has dicho, ¿no? ¿Qué es aquello que te hace levantarte cada día? Pues a nosotros desde la Fundación nos hace levantarnos cada día el poder aportar nuestro granito de arena a esa cobertura sanitaria universal, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es interesante que la gente sepa que están ahí, que ahora, por ejemplo, las Naciones Unidas tiene su agenda para el 2030 con una serie de proyectos y objetivos específicos y que bueno, que no estamos solos y que entre todos podemos conseguir grandes cambios, que sin duda tú, Concha, eres un gran ejemplo de que eso se puede hacer y se está haciendo, pero que creo que también estamos pasando por un momento social, económico y cultural en el cual si aplicamos la resiliencia, tercer componente del bienestar,
podemos apoyarnos en estas ganas que tiene la sociedad y las instituciones mundiales para generar cambios para una sociedad más humana, por así decirlo. Entonces yo estoy motivado con eso, me siento optimista y me gustaría transmitir ese optimismo y esas ganas de intentarlo a todos aquellos que nos estén escuchando. Sí, gracias Jorge. Estuvimos hablando de los derechos humanos la semana pasada, no de la cobertura sanitaria, pero qué bueno que la traes, porque a veces en algunos países que está ya dada, parece que nos olvidamos, ¿verdad? Las grandes conquistas sociales, todavía en el mundo hay muchas personas que no tienen sanidad gratuita ni educación tampoco, aunque la Carta de los Derechos lo hace. ¿Qué aportación podemos hacer desde el humanismo? Estamos ahora viendo todas estas corrientes del transhumanismo, que vamos a tener que vivir con robots, ¿verdad? Y me gustaría más hablar contigo del panhumanismo, ¿no? Ese humanismo autotrascendente y radical que creo que no debe de llegar solo a los humanos, sino también a otras especies. Me preocupan las plantas y los árboles, porque sin oxígeno aquí se acaba el juego rápido, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer para, Jorge, encontrar nuestra voluntad, encontrar nuestro sentido más secreto? Bueno, gracias por la pelota que me lanzas, Concha. A ver, yo creo que siguiendo un paso, un poco las recomendaciones que tú haces, basadas en las investigaciones y las aportaciones del doctor Davison, creo que puede ser un gran comienzo, porque, por ejemplo, lo que estabas comentando, ¿no? De la atención, de ser capaces de conectar. Esos dos creo que son muy importantes y yo los intento aplicar en mi día a día y yo con esto pues doy un pequeño ejemplo para los que estén escuchando y ver si con eso podemos contribuir, ¿no? Eh, yo estoy cada vez más, o intento prestar mucha atención a lo que siento, a lo que experimento y desde dónde y para qué tomo las decisiones y cómo mi persona, mis acciones generan un impacto en los que me rodean de un modo más directo o un modo más indirecto. Y entre esas dos lo que intento desarrollar es una coherencia, que aquello que sienta es lo que haga y aquello que sienta es lo que diga. Entonces, mi aportación a tu pregunta de qué se puede hacer, sin entrar en mucha polémica, pero yo simplemente pues, os lo comento, yo, yo soy incapaz de matar a un animal, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un animal, por ejemplo, tengo un perro, pues como mucho puedo tener mascotas, y a mí si me dices, no, ¿quieres una hamburguesa? Pues vete tú y mata a la vaca. ¿Quieres un perrito caliente? No, pues vete tú y mata al chancho, al cerdo, ¿no? Yo soy incapaz de matar a un animal y mucho menos con la satisfacción de degustar unas tiras de bacon. No me parece un motivo justificado para que un animal muera y sufra para que yo pueda tener simplemente una estimulación de mis papilas gustativas. Entonces yo me apliqué ese estado de coherencia y lo estoy aplicando desde prácticamente hace un año y he decidido ser coherente conmigo mismo y digo, si yo no soy capaz de matar a un animal para comérmelo, no voy a hacerlo. Y desde entonces no consumo carne, ni cualquier alimento proveniente de un animal, ya sea terrestre o anfibio o marino, cualquier ser con el cual yo pueda empatizar en el sentido de que soy consciente o me parece que no quiere morir y que evita morir y que huye de su cazador, ¿no? Entonces, eso puede ser porque somos conscientes también de que el consumo de carne es un gran deterioro al ecosistema y es un gran deterioro e impacto sobre el cambio climático que estamos viviendo, ¿no? Entonces, sin entrar en activismo ni nada de ese estilo, yo respeto todas las decisiones, pero bueno, tomar coherencia en lo que hacemos. Si tú no eres capaz de matar a un animal para comértelo, bueno, pues no te vayas al supermercado y compres un trozo de carne sin más. Hay alternativas. Y eso creo que puede generar un cambio social si todos somos más conscientes con lo que hacemos y sin duda puede generar un cambio climático también. Que, insisto, no quiero entrar en demasiada polémica y activismo porque también me falta bastante información al respecto, pero bueno, es un poco una aportación al comentario que me plantea, doctora.
Muchas gracias, Jorge. Pues aquí queda la reflexión del doctor Jorge Aranda de Hands with Heart, cómo tenemos que trabajar día a día, no solo con la motivación, sino con la coherencia. Ha dicho la palabra mágica, la coherencia, y vivir desde la espera de la atención, pero también desde el amor. A veces hay que tener el coraje de ser coherente. Y ese coraje de ser coherente es estar momento a momento frente a la adversidad. Si la adversidad es una hamburguesa, y plantearnos qué pasa con esta hamburguesa, de dónde viene, cuántos seres estoy cargando por comérmela, pues ser coherente con eso. Muchas gracias, Jorge. Nos dejas tarea. Un placer, como siempre, y bueno, si he podido aportar, pues con gusto y esperando seguir haciendo la próxima semana. Muchas gracias. Era Jorge Aranda, el doctor Jorge Aranda es de la Fundación Hands with Heart de España. Ustedes lo encuentran en las redes, verán cuántas cosas bonitas hacen. Búsquenlo. Gracias, Jorge. Nos Un vemos. saludo. Gracias. Vamos a viajar hasta Tenerife. Vamos a ver a nuestra amiga Narayani, que ya la veo toda coherente y con su trabajo de... Preparada. ¿Cómo estás, Narayani? ¿Es el yoga parte del propósito? Buenas tardes. Claro que sí. Para mí hace tiempo que tomé la decisión que mi camino iba más por la enseñanza del yoga que por la propia fisioterapia. A pesar de haber llevado pues, trabajando unos 17 años en fisioterapia, pero de repente vi que podía aportar más enseñando las prácticas del yoga. No tanto, también la parte física, evidentemente, es la parte más fácil de trabajar, pero todo lo que lleva una práctica completa de yoga. Pues nada, gracias que tomaste esa decisión. Te tenemos hoy como una excelente docente. Gracias por tu decisión y tu coraje. Vamos a la... Ti. Y fíjate, me decía esta mañana, bueno, aquí en Tenerife están tomando, hoy había una reunión, se volvían a tomar decisiones de si nos encierran, si no nos encierran. Y una de las alumnas me decía por la mañana, es una señora así un poquito más mayor, y me decía que por favor que no nos cierren las clases de yoga, porque para ella los martes y los jueves cuando viene es como me levanto con un objetivo en el día. Si no, el resto de los días, ¿qué? Y ahora me lo estaba acordando cuando estabais hablando precisamente de ese propósito. Para esta señora, el venir de esas 2 mañanas a la clase hace que se levante por la mañana con una actitud diferente. Si no, el miércoles ella dice que se levanta y dice, bueno, ¿y qué? Hacer la comida. Así que también es un pequeño propósito para los alumnos. Gracias, muchísimas gracias. Pues vamos a la clase, Narayani. Vamos allá. Vamos a ir cerrando los ojos. Acomoda tu postura, bien sentada en la silla o sentada en el suelo, con un cruce sencillo en tus piernas si estás sentada en el suelo, intentando mantener ese tronco erguido, esos hombros relajados, los brazos también relajados. Y parándonos un instante, parándonos a observarnos, parándonos a escucharnos. A escuchar y a sentir la respiración. Y desde este silencio mental, ahí es donde da cabida probablemente a cierta información, a ciertas intuiciones. Hablabais de cómo saber cuál es tu propósito. Lo primero que hay que hacer es pararse, detener un poco esa actividad mental y esperar a ver si llega alguna información al respecto. Observa el movimiento de tu abdomen. Inhalando y exhalando, el abdomen se expande y se recoge. Inhalando y exhalando, tus pulmones se llenan y se vacían de aire. Hay un intercambio
entre lo que hay fuera y lo que hay dentro. Inhalando y exhalando nos llenamos y nos vaciamos. Inhalando y exhalando tomamos y al mismo tiempo damos. Entrelaza los dedos de tus manos, voltea las palmas hacia abajo y hacia adelante, deja que los hombros desciendan, intenta mantener tu espalda lo más erguida que puedas, sin que eso suponga un estado de rigidez ni de tensión. Y la próxima vez que tomes aire, que inhales, vas a elevar los brazos por encima de la cabeza. Vas a dejar que tus costados y tus hombros se estiren. Vas a tomar 3 respiraciones completas aquí. Escuchando tu cuerpo en cada respiración, escuchando tu cuerpo en cada postura. Y suelta despacio los brazos. Te vas a ir girando hacia tu derecha. Vas a colocar la mano izquierda por delante, la derecha por detrás, en un gesto suave de torsión. De nuevo, escuchando la respiración, escuchando a tu cuerpo, dónde te habla, qué partes de tu cuerpo te hablan y qué te dicen. ¿Y qué les contestas? Vuelve de nuevo al centro, vuelve de nuevo a elevar los brazos por encima de la cabeza. Y vete bajando los brazos, girándote hacia tu lado izquierdo, con la mano derecha por delante, la izquierda por detrás. En un gesto de torsión ahora hacia el lado izquierdo. Intentando mantener la quietud en el cuerpo, una quietud relativa porque la propia respiración implica movimiento. Y de nuevo escuchando la respiración y escuchando las partes de tu cuerpo hablarte. Vuelve de nuevo al centro, eleva los brazos por encima de la cabeza, estírate bien y vamos a sujetar con la mano derecha el codo izquierdo, con la mano izquierda el codo derecho. Ajusta bien, tira un poquito más de los codos hacia arriba y vamos a ir en el último de los movimientos de la columna, el movimiento lateral, inclinándonos hacia la derecha. Puedes dejar que la cabeza descanse sobre el brazo. Y fíjate cómo tu cuerpo ahora te habla desde otro lado. Emite señales diferentes a las posturas anteriores. Está diciendo que se está estirando tu costado izquierdo, que las costillas de ese costado izquierdo se quieren expandir, que tu pulmón izquierdo está más apto para llenarse de aire porque está expandido, tiene más espacio. Y vuelve con cuidado al centro, relaja los hombros y nos vamos hacia el lado izquierdo. Notando ahora que la parte del cuerpo que me habla es el costado derecho, con una sensación tal vez similar al lado izquierdo o no. No por ser el mismo movimiento, las partes del cuerpo reaccionan de la misma manera. Y volvemos de nuevo al frente.
Estiramos brazos por encima de la cabeza y bajamos los brazos a los lados del cuerpo, sobre las piernas, para ir despacito poniéndonos de pie, sin perder mucho o sin distraernos mucho de la atención en la respiración. Nos vamos a colocar de tal manera que tengamos espacio hacia atrás, nos vamos a poner de pie en una actitud erguida, en una postura firme, Tadasana, en la postura de la montaña. Imaginaros las plantas de vuestros pies y vuestros pies como la base de esa montaña y vuestra coronilla la cumbre. Busca el enraizamiento en la postura de la misma manera que una montaña se mantiene firme a pesar de las tormentas, a pesar del sol, a pesar de los vientos, de la nieve. Permanece firme en su lugar. Dale actitud de firmeza al cuerpo. Y desde aquí vamos a dar un paso con la pierna izquierda hacia atrás, un paso largo. Dejamos los dedos del pie apoyados y el talón levantado. La rodilla derecha queda flexionada encima del tobillo del tobillo derecho, que no quede por delante del pie. Y desde aquí vamos a llevar las manos juntas al centro del pecho. Una postura que requiere fuerza, requiere firmeza para sostenerse y al mismo tiempo requiere de equilibrio. Así que busca con tu mirada un punto donde sostener la atención, un punto fijo. Busca la misma sensación que en la postura anterior, esa postura de firmeza. Dale firmeza también a cómo estás ahora. Los pies que empujen el suelo para establecer bien ese enraizamiento. Y sostener una respiración cómoda, continua y sobre todo consciente. Es fácil que empiece a llegar el cansancio en la pierna derecha, pero nos mantenemos en nuestro propósito de seguir en ella, a pesar del cansancio, a pesar de las tormentas que azotaban a la montaña. Nos mantenemos. Postura, una variante de la postura del guerrero que se mantiene firme en la batalla a pesar de las flechas, a pesar de la guerra. Estira tu pierna derecha y cierra el paso hacia adelante. Volvemos de nuevo a Tadasana, a la postura de la montaña. Toma una inhalación profunda y exhala profundo. Y vamos a dar ahora un paso con la pierna derecha hacia atrás, un paso largo. Apoyamos los dedos del pie, dejamos el talón levantado, la rodilla izquierda doblada encima del pie izquierdo. Una vez que ya tengo el punto de equilibrio, llevamos las manos juntas al centro del pecho. Sostengo la mirada en un punto fijo que me ayude a la concentración. Y voy poco a poco llevando de nuevo la atención a la respiración. Me mantengo a pesar del cansancio de la pierna izquierda. Me sostengo con firmeza en la postura. Estiramos pierna izquierda y cerramos el paso al frente. Bajamos de nuevo los brazos a los lados del cuerpo. Tomo un par de respiraciones aquí. Recupero de nuevo Tadasana, la postura de la montaña. Siento las plantas de los pies bien asentadas sobre el suelo, sobre la tierra.
Y desde aquí voy a llevar las manos juntas, perdón, las manos a la cintura intentando juntar los pulgares por detrás. Eso me permite que el pecho se abra. Vamos a flexionar ligeramente las rodillas y vamos a ir plegándonos hacia los muslos. Una vez que contacto el abdomen con las piernas, voy a dejar que los brazos vayan hacia el suelo. Voy a dejar que el peso de la cabeza vaya también soltándose, que la coronilla quiera apuntar hacia el suelo. Pero no voy a dejar que los hombros caigan hacia el suelo. Voy a intentar mantener esa actividad en la parte alta de la espalda, queriendo llevar los hombros hacia la cintura, que me permita darle espacio al cuello. Vamos a ir buscando la sensación de estiramiento en la parte posterior de las piernas, en una actitud de plegarnos. De cerrarnos como un libro. De dejar todo el peso del tronco, de la cabeza abandonado hacia el suelo. Mantengo mi respiración a lo largo de la columna vertebral. Y desde aquí vamos a dar un paso con una pierna hacia atrás, con la otra hacia atrás. Vamos a construir una tabla de tal manera que haya una línea recta entre los talones, las caderas y los hombros. Si es demasiado intensa para mí, me puedo quedar con las rodillas apoyadas en el suelo. Pero vamos a trabajar un poquito la fuerza, sobre todo ahora en el tren superior. Ya trabajamos la fuerza en las piernas, ahora trabajamos un poco la fuerza en los brazos. No dejo que la cabeza cuelgue, ahora la cabeza es como una prolongación de la columna, la mirada está un poquito por delante de las manos. Y a pesar de que llegue el cansancio, me empiezan a temblar los brazos, me sostengo firme en esta tabla alta. Y desde aquí vamos a llevar las rodillas al suelo, voy a apoyar los empeines y voy a ir acercando las nalgas hacia los talones. Relajo la frente al suelo, de nuevo me pliego hacia mí misma. Dejo que la respiración sea lo más completa que la propia postura me permita, abandonándome por completo a este asana, a esta postura de pliegue, que se conoce como balasana, o postura del embrión. Podemos llevar las manos hacia atrás, hacia los pies y dejar que los hombros se relajen hacia el suelo. Lleva tus manos a los lados de las rodillas, desenvuelve la espalda, eleva por último la cabeza y ya para finalizar entrelaza dedos de las manos detrás de tu espalda, rueda los hombros hacia atrás, proyecta el pecho hacia adelante. Busca ahora estirar toda esa parte anterior del tronco, permitiendo la expansión del pecho. Esa actitud ahora de apertura. Observa cómo es tu respiración aquí. Y suave, vuelve a la vertical, desenlaza los dedos de tus manos, vuelve a sentarte como al principio de la clase, en la silla o bien en el suelo, con un cruce sencillo para tus piernas. Toma una respiración profunda y exhala a través de la boca, si te apetece. Mantén tus ojos cerrados y escucha un instante el diálogo ahora de tu cuerpo. ¿Qué partes de tu cuerpo te están hablando? ¿Qué te están diciendo?
y permite en esta postura de quietud que la práctica que hemos hecho hoy se vaya asentando, que puedas absorber los beneficios de las posturas de pie, de fuerza, de resistencia, de las posturas de pliegue, de rendición o de introspección, de la postura de nuevo de fuerza sobre los brazos y por último de esa postura de apertura y de expansión. Desde aquí vamos a llevar las manos juntas al centro del pecho, los pulgares rozan el esternón, tus hombros relajados y cerramos como siempre la clase agradeciendo la práctica, agradeciendo los beneficios que nos pueda aportar, agradeciendo este espacio que se genera todos los días para el aprendizaje, para la experiencia. Om Shanti. Om Shanti, muchísimas gracias Narayani, gracias a ti. A ti también y a vosotras por estar ahí. Vamos a inspirar profundamente desde ese lugar en el donde estamos y a tomar 9 respiraciones profundas. Y al respirar vamos a sentir que estamos conectando con nuestra motivación y observar que por muy oscura que la realidad pueda parecer a veces, nuestro corazón está hecho también de sueños. Llevamos la atención al corazón. Vamos a visualizar, imaginar o sentir a un ser o a una persona que nosotros creemos que nos inspira en nuestros propósitos. Y conectando con ese ser desde el corazón, uno se pregunta, ¿cómo lo hizo? ¿De qué estarán hechas sus células, sus tendones o sus arterias? ¿Cómo pudo hacerlo? Y cuando uno se contempla a uno mismo, se pregunta, ¿en qué me diferencio de esa persona? Y una de las diferencias es la decisión. Hoy puedes decidir como esa persona decidió algo que es significativo, algo que le da sentido a tu vida. Por ejemplo, superar un obstáculo, luchar por aquello que consideramos justo, proteger la vida, por pequeña que sea, aunque sea un mosquito. Y observamos como cuando ponemos la decisión de ir hacia algo o de mantener un valor, es como salvar un objeto precioso en un naufragio. En la vida podemos contemplar cómo vamos soltando todo. Soltamos el aire,
Soltamos el movimiento, soltamos la juventud y hasta nuestra preciosa inteligencia también tenemos que soltarla. Soltamos a los que amamos, salvo una cosa. Mantenemos la libertad interior, la elección, que en cualquier circunstancia vamos a sentir y mantener nuestro propio camino. Y aunque sufras, dirige tu atención al propósito. Conecta con las fuerzas de tu corazón. Y así convertirás el sufrimiento inútil en un sufrimiento útil. Y aquello que te parecía insoportable será un desafío. Poquito a poquito, igual que respirar. Siente cómo te sientes cuando ya no te ves tan prisionero de las circunstancias. No podemos cambiar las circunstancias, pero sí podemos cambiar nuestra actitud frente a las mismas. Y amablemente abrimos los ojos, quizás con el propósito más claro del día de hoy. Ya tenemos alguna idea de qué queremos hacer y si ya la teníamos, quizás se reforzó. Gracias por estar aquí con nosotros cada mañana, cultivando y compartiendo el bienestar. 4 componentes a Antonella: atención, concentración, resiliencia y propósito. Mañana te hablaré de la concentración. ¿Cómo tener más concentración, Antonella? De eso vamos a hablar. Y a todos ustedes, les saludamos desde Panamá. Nos vemos a las 8 de la mañana aquí, desde el Centro de las Américas. Fue el capítulo número 67. Gracias al doctor Jorge Aranda desde Hands with Heart. Gracias a Narayani por sus preciosas clases desde Tenerife. Y gracias a nuestras compañeras Ana Marisol, Loira, Carla y Mariana. Y gracias a ustedes. Que estén muy bien.